Turquía. Inestabilidad, división y conflictividad política. Durante este breve recorrido nos adentraremos en los grandes dramas vividos por la sociedad turca durante el pasado 2013. Sus divisiones, movilizaciones y protestas nos ayudarán a entender un pretexto desconcertante, lleno de divergencias y de posibilidades. Esta es la historia de un país situado entre Europa y Asia, y es que Turquía es el país occidental más oriental. La población de Turquía es de casi 75 millones de habitantes, el 99% de los cuales se consideran musulmanes. Dentro de estos, el 89% pertenecen a la rama suní del Islam, mientras que el 10% de la población musulmana está afiliada a la creencia aleví. Por último, el 1% de la población pertenece a otras religiones, en particular confesiones cristianas y judíos. Turquía se define como una república semipresidencial. Su constitución nos dispone que es un Estado democrático, laico, social y de derecho. Y es que, desde 1950, la política parlamentaria ha estado dominada por partidos conservadores, incluyendo el AKP, que está actualmente en el gobierno. A la cabeza se encuentra Erdogan, primer ministro turco. La Turquía actual es una sociedad muy difícil de entender, debido a su heterogeneidad. Esta proviene de su ubicación geográfica, que ha mantenido la región a caballo entre Asia y Europa, y ha sido considerada un puente entre las culturas de Occidente y de Oriente. El conflicto actual gira alrededor de dos ejes, que están formados a su vez por dos posiciones antagónicas. El primer caso se trata de un conflicto entre democracia y autoritarismo, y en el segundo lugar, entre laicidad e islam. Los dos ejes en los que se fundamenta el conflicto provienen del derrumbe del Imperio Otomano, con el Tratado de Sèvres en 1920, que repartía entre las dos potencias vencedoras, y Grecia. Como resultado, el territorio que comprende la zona interior del país, en la costa norte, fue el único que quedó bajo la administración otomana. Más adelante, en 1923, un grupo de jóvenes liderados por Atatürk protagonizaron una rebelión militar que expulsó a las tropas occidentales de la zona que actualmente comprende Turquía. Seguidamente, crearon la nación que conocemos hoy en día. Junto con el Tratado de Sèvres, que había puesto fin al sultanato, Atatürk inició una revolución que eliminó cualquier rastro del viejo sistema y estableció las instituciones actuales, así como la laicidad del Estado con tal de modernizarlo. Además, para poder llevar a cabo estas importantes reformas, creó un ejército profesional que adquirió el compromiso en la Constitución con el pueblo turco de defender el principio de laicidad por encima de todo. Los acontecimientos de 1923 han sido claves en la dinámica política del país, desde entonces hasta nuestros días. Como el ejército se convirtió en el principal defensor del Estado laico, cada vez que un partido islámico llegaba al poder y pretendía imponer el Islam en la política, el ejército realizaba un golpe de Estado de manera que se volvía a la situación establecida por Atatürk en 1923. En consecuencia, los integrantes de los partidos islámicos sufrieron durante décadas una gran persecución a manos del ejército. Esta persecución se refleja en las masacres cometidas por los militares en el golpe de Estado de 1980. El segundo eje que trataremos gira en torno al conflicto entre el autoritarismo y la democracia, y se remonta a las instituciones creadas en 1923 por Atatürk. Estas instituciones, de carácter autocrático, con el paso de los años, han evidenciado una falta de reformas que permitían una innovación y democratización del sistema político turco. Lo que ha provocado que el autoritarismo haya estado presente en los últimos 90 años está estrechamente vinculado a las tomas de poder por parte de los militares, cuyos sistemas políticos se caracterizan por un profundo autoritarismo. Seguidamente, la tensión evidenciada en las protestas contra Erdogan en materia de reformas democráticas parten del hecho de que el presidente que ha ganado las últimas 4 elecciones en Turquía ha ido acumulando poder e influencia. Como consecuencia, ha empezado a actuar de manera presidencialista y autoritaria. Esto se evidencia en su último programa político, en el que intenta imponer el islamismo en Turquía, así como grandes reformas del sistema, que giran en torno al ensanciamiento de su persona, mostrando de una manera simbólica Turquía como el patio de su casa. ¿Pero quién es Erdogan? Recep Tayyip Erdogan es actualmente el primer ministro turco. Para una mejor comprensión de las manifestaciones de este pasado año en Turquía, creemos importante introduciros este personaje de una manera más extensa. Erdogan nació en la capital de Turquía, en el año 1954, pero sus orígenes familiares se encuentran en Georgia, país fronterizo con Turquía. Durante los años 70, Erdogan se une al partido islamista, conocido como MSP,
partido del que tuvo que salir debido a la persecución que se hacía a ese partido político después del golpe de Estado turco de 1980. Erbakan, antiguo portavoz del Partido Islamista Turco, creó su propio partido, llamado Refah Partisi, partido al que se iba a juntar Erdogan. El Refah Partisi, con Erdogan a la cabeza, ganó las elecciones de Estambul. Erdogan, en su etapa como alcalde de Estambul, se caracterizó como un tipo que pretendía gobernar mediante parámetros islámicos. En el año 1998, Erdogan es condenado a prisión por haber recitado un poema públicamente del autor turco Gökhan. Ese mismo año, Erdogan abandonaría el partido sucesor del Refah Partisi, y en el año 2001 él fundaría AKP, es decir, el Partido de la Justicia y el Desarrollo. AKP ganaría las elecciones nacionales de 2002, y Erdogan se convertiría así en el primer ministro turco. Es indudable que desde la toma de poder del AKP en el 2002 han habido grandes avances, tanto en lo económico como en lo político, pero a pesar de ello hay gente que cree que los mandatos de Erdogan en Turquía han estado muy centrados en estos últimos años en las relaciones exteriores con sus vecinos y aliados, que gran parte son del mundo musulmán. Turquía cuenta actualmente con una enorme influencia en el Oriente Medio y es un país muy importante geoestratégicamente, ya que conecta el continente europeo con el asiático. En los últimos años, Erdogan ha promovido más un acercamiento al mundo oriental que un acercamiento a Europa. No todo el mundo en Turquía está de acuerdo con esta política dirigida por Erdogan. Esto ocurre porque Turquía era una candidata a entrar en la Unión Europea, y al principio de sus mandatos, Erdogan tomaba las medidas necesarias para facilitar la entrada de Turquía en la Unión Europea. Un ejemplo de ello sería la abolición de la pena de muerte. Pero ha sido en estos últimos años cuando parece que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía se han enfriado. Pero, ¿a qué se debieron las movilizaciones? Las protestas que se produjeron en Turquía se iniciaron en la ciudad turca de Estambul el 28 de mayo de 2013, después de que alrededor de 50 ecologistas se manifestaron para salvar el Parque Gezi, el cual iba a transformarse en un centro comercial. Sin embargo, tras ser violentamente reprimidos, los protestantes se ganaron la atención de las redes sociales y la sociedad turca en general, que se unió a las manifestaciones. De esta manera surgió así un movimiento social y antigubernamental que se fue expandiendo a otras ciudades. La destrucción del Parque Gezi se planeó en 2011 como medida de una serie de reformas que se propusieron para organizar el país. Durante estos últimos años, muchas plataformas ecologistas se han movilizado contra diversas construcciones que ponían en peligro la flora y fauna del país. La presencia de una continua crítica en la calle al primer ministro turco podría, además de acarrear consecuencias mayores para la estabilidad del régimen presidencialista de Erdogan, el fin de las negociaciones con el PKK, en su intento de resolver el problema kurdo. La confrontación en Turquía se puede interpretar como parte de la dinámica de una búsqueda del equilibrio entre el islamismo y el tradicional secularismo turco. El mayor temor surge por parte de los encuestados turcos, que no solo ven una sociedad polarizada, sino el inicio de una silenciosa guerra civil en el país.